Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al webinar de investigación cualitativa, otra forma de adelantar el conocimiento. En la mañana de hoy estaremos por los próximos 60 minutos aproximados en esta aula digital. A su mano derecha vamos a ver que tiene un área de chat donde se pueden ir escribiendo preguntas durante el trayecto, que con gusto vamos a estar contestando al final. Van a estar recibiendo a través de un correo electrónico la evaluación de la actividad, que es muy importante para nosotros tener retroalimentación y mejorar las ofertas de capacitación en el Centro para la Excelencia Académica. Igualmente van a estar recibiendo un certificado digital por su participación. En la mañana de hoy nos acompaña el doctor Reinaldo Berríos Rivera, profesor residente del CEA y de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras. Va a estar entonces con nosotros a partir de ahora. Agradecemos su participación y su apoyo en la oferta de capacitación del CEA y esperamos disfruten de esta actividad. Buen día y bienvenido al doctor Berríos. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, Viviana. En la mañana de hoy trataré de atender en la medida que sea posible la presentación que tienen también ustedes y la corren allá, que lleva por título La investigación cualitativa, otra forma de adelantar el conocimiento. Mi rol en esta mañana no es tratar de convencerlos, ¿verdad? Es más bien compartir mi experiencia, la experiencia que he tenido con la investigación cualitativa. Esa experiencia me ha convencido de que el uso de la metodología es otra forma de adelantar el conocimiento. Todo esto basado en un profundo análisis de los máximos exponentes de este método. Yo tengo que admitirle, y así un poco, ¿verdad? No sé si... para mí es muy difícil esto de no poder ver las caras de las personas. Máxime cuando sé que ustedes me están viendo allá, pero yo no puedo verlo. Máxime cuando trabajo precisamente con la investigación cualitativa, donde el contacto con el participante juega un rol primordial en todo este proceso. Pero bueno, trataré de hacer lo mejor posible. Al final de esta presentación van a tener mi nombre y mi correo electrónico. Con mucho gusto contesto cualquier pregunta que usted tenga. Y más adelante pues nos podemos comunicar vía teléfono o en mi oficina en la Facultad de Educación, y con mucho gusto contesto sus preguntas. Quiero comenzar con la primera... el primer slide, y quiero, ¿verdad?, que tomen un segundo para que lo lean. Lo repito, lo leo acá. Dice: la investigación cualitativa provee para que utilicemos procedimientos no estandarizados y flexibles para obtener lo emergente de la experiencia vital de las personas y brindar la oportunidad que tomen la palabra los que siempre son interpretados sin haberse expresado. Me parece que este slide recoge mucho de lo que yo tengo que decir en estos 60 minutos, sobre todo cuando habla que estos procedimientos no estandarizados y flexibles se utilizan para obtener lo emergente, lo que emerge precisamente, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos con la investigación cualitativa, buscamos precisamente eso. Precisamente cuando utilizamos, por ejemplo, la teoría emergente, la palabra lo dice, palabra que se utiliza depende de donde usted esté. Si está, por ejemplo, en México, pues se habla de teoría cimentada o teoría fundamentada, igual que en Latinoamérica. En Estados Unidos se conoce como el grounded theory. Aquí nosotros hablamos entonces de teoría emergente. Y sobre todo, brindar la oportunidad realmente a esas personas que no se expresan, o que otros hablan por ellos, o que otros interpretan lo que ellos hacen. Es bueno escuchar lo que realmente estas personas tienen que decir. Y podemos disertar. Lo interesante sería que, ¿verdad?, que estemos cara a cara y podamos intercambiar
específicamente sobre estos, ¿verdad?, elementos que constituye este segmento que le he traído en la mañana de hoy. Con relación a la investigación cualitativa, uno de los puntos más importantes, ¿verdad?, que tenemos que saber, porque no podemos adelantar ese conocimiento si no tenemos claro que la investigación cualitativa parte de la subjetividad. Entonces, la metodología cualitativa es la puerta de entrada para conocer el mundo subjetivo y las emociones de las personas, que de otra manera con los números pues no se conocen. La subjetividad y las emociones son elementos esenciales para comprender lo que ocurre en nuestro entorno, porque trabajamos con personas y no con números. Y esto es uno de los elementos bien importantes que distinguen la investigación cualitativa de la cuantitativa. De esta manera conocemos los sinsabores, los logros, la generosidad, la solidaridad, la inquietud, el dolor y la alegría que tienen que, ¿verdad?, y que expresan estas personas, y que a través de la investigación cualitativa se recogen. Es bien importante para mí que antes de continuar tengamos presente el significado verdadero de todas estas preguntas que voy a señalar. Que usted tenga conocimiento de ellas antes de comenzar a realizar una investigación, en este caso cualitativa, que es el tema que nos atañe en la mañana de hoy. La primera pregunta que le lanzo, ¿verdad?, y estas preguntas no tienen que ser contestadas inmediatamente, pero me gustaría que reflexionaran antes de comenzar cualquier investigación. ¿Desde qué ángulo o perspectiva se investiga? Esa sería la primera pregunta. ¿Desde qué ángulo o perspectiva se investiga? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo se investiga? ¿Quiénes participan en la investigación y qué papel desempeñan en esta? ¿Participan sujetos o participan, valga la redundancia, participantes? Y aquí, ¿verdad?, es bien importante señalar que cuando se utiliza la investigación cualitativa y se quiere hacer una comparación con la investigación cuantitativa, desde la manera en que yo voy a comenzar a referirme a los términos, para mí es bien importante. Por eso yo utilizo sujetos cuando hablo de investigación cuantitativa y yo hablo de participantes cuando estoy hablando de investigación cualitativa. También, por algunos otros ejemplos, me gusta utilizar la palabra estrategias en cualitativa en vez de técnicas, que lo utilizo más para la cuantitativa. Y en la medida que pueda, por ejemplo, utilizo información en vez de datos. ¿Verdad? Todo va a depender del contexto y el momento. ¿Qué tipo de información se requiere? Para mí, uno de los elementos primordiales y más importantes cuando ¿verdad?, queremos hacer una investigación es saber, ¿verdad?, qué tipo de información yo voy a necesitar recopilar para esa información, para ese, ¿verdad?, método o diseño que vayamos a utilizar. ¿Qué medios o estrategias se recogen para generar la información? ¿Qué medios o estrategias se escogen, para generar la información? Bien importante, usted tiene un título, usted tiene un propósito, usted tiene unas preguntas de investigación. Lo próximo es de qué manera yo voy a recopilar esa información. ¿Cuáles son las estrategias más apropiadas para esa recopilación de información? ¿Cuál es la pertinencia de las estrategias de investigación para los participantes? ¿Cuál es esa pertinencia? Lo que yo voy a aportar redunda en beneficios para el participante, no redunda en beneficios para ese participante. Y bien interesante, y los invito, en la medida que sea posible, que hay uno de los libros que salió de investigación, precisamente se llama La investigación cualitativa, una perspectiva transdisciplinaria. Ese libro tiene un capítulo, creo que es el segundo capítulo, que habla sobre la descolonización del método y que en gran parte contesta muchas de estas preguntas que nos estamos haciendo en esta mañana. ¿Cuán lejos o cerca se colocan el investigador y el participante cuando se escoge una estrategia u otra para generar información?
No es lo mismo, definitivamente, ¿verdad? Cuando estoy anclado en el paradigma positivista versus cuando estoy anclado en el paradigma cualitativo. En este caso, hablamos, ¿verdad? Cuando estamos en la investigación cuantitativa, el sujeto está por allá lejos de nosotros. Cuando hablamos de investigación cualitativa, ese participante, es más, establecemos una empatía, una relación con ese participante. ¿Para quién produce beneficio la investigación y a quién le pertenece el conocimiento que se genera? Vuelvo a repetir, ¿para quién produce beneficios la investigación y a quién le pertenece el conocimiento que se genera? Una vez más, por eso le invito a leer ese capítulo de la descolonización del método, muy pertinente para contestar estas preguntas. ¿Qué provee la investigación a los participantes? ¿Qué provee esa investigación a los participantes? ¿Es posible, como última pregunta, ¿es posible investigar desde una posición de igualdad entre investigadores y participantes o es la investigación un ejercicio de poderío? O sea, donde yo estoy acá como investigador y el participante está al otro lado. En ocasiones ni sé quién es ese participante cuando estoy haciendo investigación cuantitativa. Muchas veces hacemos investigación cuantitativa, desarrollamos un cuestionario, queremos dar una encuesta, preparamos, ¿verdad? Entrenamos a 2 o 3 estudiantes y los enviamos a dar esa encuesta, ese cuestionario, recogemos la información y ahí tenemos la data. Mientras que cuando nosotros estamos haciendo investigación cualitativa, es importante. De hecho, el investigador juega un rol primordial dentro del proceso. Precisamente es el que recoge la información que brinda ese participante. No solamente la recoge, para poder recoger muchas veces esa información tiene que establecer una empatía con ese participante para poder entonces tener la información necesaria para cumplir con los objetivos de su investigación. Otro de los puntos que quiero mencionarle y tomando el título como partida, no podemos adelantar el conocimiento si no le damos particular importancia a estos 3 elementos, al elemento ontológico, al elemento epistemológico y al elemento metodológico. Es bien interesante porque cuando nosotros nos anclamos en el paradigma positivista o el paradigma ¿verdad? Cuantitativo o el cualitativo, tenemos que saber qué significan estos 3 elementos, porque se va a ver desde un punto distinto. Si usted quiere hacer una investigación cuantitativa y se ancla en estos 3 elementos, va a ser muy distinto si la quiere hacer desde el punto de vista cualitativo. Por ejemplo, el ontológico, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Y sabemos, y los invito, ¿verdad?, desde ahora, en la página, el libro de investigación cualitativa, Fundamentos, Diseño y Estrategia, en la página 22 y 23, tiene una tabla bien interesante que precisamente explica esto de los paradigmas. Lo dividimos en 2 grandes paradigmas, el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. A su vez, estos paradigmas, el cuantitativo, lo dividimos en el positivismo y pospositivismo. Con relación al paradigma cualitativo, lo dividimos en la teoría crítica, el constructivismo y además también hablamos del paradigma participativo. Entonces todos estos tienen, ¿verdad? Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la ontología, que es cuál es la naturaleza de la realidad, si lo vemos desde el punto de vista positivista, aquí la realidad es única, ¿verdad? Es objetiva, es medible, va a existir independientemente del observador.
Pero si la vemos desde el punto de vista del constructivismo, la realidad es subjetiva, existen múltiples realidades y puede haber elementos compartidos, aspectos únicos en la realidad de cada cual. Así que eso es bien importante tomarlo en consideración. Si vemos, ¿verdad?, desde el punto de vista epistemológico, cuál es la relación del investigador con lo que se investiga y cómo es posible el conocimiento. Si vemos entonces el caso de la ¿verdad?, epistemología, y volvemos otra vez al positivismo para tener una diferencia entre ambos, separación entre el sujeto conocedor y el objeto de estudio. Los hallazgos repetitivos son ciertos si nos anclamos dentro del paradigma positivista. En otras palabras, yo soy el investigador, el sujeto está, ¿verdad?, lejos de ese investigador, y en cierta medida, ¿recuerdan cuando hablábamos de la pregunta ejercer el poderío? Pues ahí lo tenemos. Si lo vemos desde el punto de vista del constructivismo, hay subjetividad e interactividad. Recuerde que les dije que es bien importante que si usted va a utilizar la investigación cualitativa, uno de los elementos siempre a considerar es que la subjetividad es parte de la investigación cualitativa. Esa subjetividad no la podemos, ¿verdad?, tener, aunque se dice también que dentro de la investigación cuantitativa hay mucha subjetividad. Desde el momento en que usted va a desarrollar o va a construir o va a escribir cuáles son sus hipótesis, pues ya ahí tiene, ¿verdad?, un buen ejemplo. Los hallazgos, en el caso del constructivismo, ¿verdad?, si lo vemos desde el punto de vista de la epistemología, los hallazgos son construidos por el investigador y por los participantes. En otras palabras, es bien importante el rol que juegan los participantes en este proceso de la investigación. Más adelante yo le voy a señalar algunos datos más sobre esta parte. Si cogemos, por ejemplo, la parte metodológica, ¿cuál es el proceso de hacer la investigación? ¿Cómo se puede llegar a conocer? Entonces, si hablamos de metodología, tenemos que saber que hay un diseño, ¿verdad?, que describimos cuáles son los participantes y la selección de esos participantes. Hay un procedimiento donde se discuten las estrategias de recopilación de información y también, ¿verdad?, utilizamos una serie de análisis, pero tenemos que conocer, ¿verdad?, qué análisis en cierto sentido parea con ese diseño que nosotros estamos utilizando. Eso es con relación, ¿verdad?, a estos tres elementos, y sabemos, por ejemplo, que cuando vamos a utilizar, necesitamos una cantidad considerable en muchas de las ocasiones cuando vamos a hacer investigación cuantitativa de sujetos, mientras que muchas veces el número no es importante dentro de la investigación cualitativa. Muchas veces con realizar la historia de vida de una persona o la biografía de una persona, estamos haciendo investigación, y no solamente estamos haciendo investigación, sino que es otra manera de adelantar el conocimiento, y que usted tiene que convencerse de esa parte, de que también con la investigación cualitativa se adelanta el conocimiento. Esto es lo que le había tratado, ¿verdad?, de explicar. Lo refiero entonces a lo que es la tabla de la página 22 y 23 del libro de investigación cualitativa, fundamentos, diseños y estrategias. Está muy bien explicada con sus ejemplos. Otro de los puntos que quiero recalcar aquí es que cuando nosotros nos anclamos en uno de esos paradigmas, sea el positivista o sea la teoría crítica, cada uno de esos paradigmas tiene a su vez en este caso las teorías que son congruentes con esos diseños. No es que yo no esté a favor de que se usen, por ejemplo, metodologías mixtas. Entiendo que también son maneras de adelantar el conocimiento, pero es bien importante que usted domine tanto la investigación cualitativa como cuantitativa para lanzarse a hacer una investigación mixta. Y esas teorías congruentes, para darle un ejemplo nada más, nosotros sabemos que si nos entramos en el positivismo, autores como Skinner, Thorndike, Watson, son, ¿verdad?, esos autores a los que nos referimos. Si nos, por ejemplo, tomamos como ejemplo las teorías congruentes con la teoría crítica,
Pues hablamos, por ejemplo, de Pablo Freire, Luria, Vygotsky, son ejemplos de autores que podemos utilizar, ¿verdad?, como para desarrollar nuestros marcos teóricos. No les había indicado al principio que si tenían alguna pregunta la pueden hacer. Viviana está cerca de mí, ella va a estar pendiente al tanto para tomar, la podemos contestar en ese momento, dependiendo, la contestamos entonces al final, que habrá ¿verdad?, un tiempo para contestar preguntas. Con relación a las críticas, perdonen un momento. Con relación a las críticas, hay una serie de críticas que se le hace a la investigación cualitativa, ¿verdad? Yo voy a estar aquí unos minutos, muy difícil explicar, ¿verdad?, defender esas críticas que se le hacen, porque para mí no es que se le haga la crítica, cuál es la defensa que nosotros hacemos entonces a esa crítica que usualmente, ¿verdad?, se le hace a esta metodología. El primer punto es muy subjetivo. Ya hablamos anteriormente que si usted va a hacer investigación cualitativa, tiene que entender y defender que la subjetividad es parte de la investigación cualitativa, que está influenciado por los valores, ¿verdad? Ahí entendemos claramente que, bueno, una de las críticas que se le hace, que no necesariamente tiene que estar influenciado por los valores. Para mí entra un aspecto bien importante en todo este proceso, y es precisamente la ética, ¿verdad? Si usted es una persona ética, pues no, ¿verdad?, usted trata de hacer el mejor trabajo posible al momento que usted vaya a recopilar, analizar e interpretar la información. No generalizar resultados. O por ejemplo, la anterior, no es posible repetir el mismo estudio. De hecho, usted puede repetir el mismo estudio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Las personas han cambiado, el tiempo ha cambiado, por lo tanto esos resultados de los que va a tener muchas veces pues, no van a ser los mismos, obviamente. No generalizar los resultados. Con la investigación cualitativa no se pretende generalizar resultados. Es más, con la investigación cuantitativa cada vez se hace más difícil realmente, ¿verdad?, hacer estudios donde realmente se puedan generalizar esos resultados. Como lo había dicho anteriormente, pues nosotros, y pienso así, por ejemplo, el primer premio Nobel de la Paz, no el primero, perdón, uno de los premios Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia, escrito por Elizabeth Burgos en 1992-93. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una persona que se ha cuestionado que mintió en todo el proceso. Sí, se ha cuestionado, y se le ha cuestionado que una de la información que brindaba no era cierta, pero a veces pensamos, ¿verdad?, cuánta importancia tuvo esa historia una vez, ¿verdad?, publicada, cuántos cambios ocurrieron en su comunidad. O se coge, por ejemplo, a Domitila, de las minas de Bolivia, de las minas en Bolivia, y ahí tenemos otro ejemplo de lo que realmente esa voz, una persona muy importante en esa comunidad, alerta, ¿verdad?, y se dan todos esos cambios dentro de esa sociedad. Otro de las críticas que se le hace, concluye trivialidades, no tiene validez. De hecho, quiero adelantarle que cuando hablamos de investigación cualitativa no hablamos sobre validez, o sea, no son palabras que utilizamos, validez y confiabilidad. Si usted quiere utilizar los términos validez y confiabilidad, trate de definirlo conceptualmente y no operacionalmente. Yo prefiero que usted utilice lo que son los criterios de rigurosidad de Guba y Lincoln de 1981, que eventualmente más adelante lo vamos a ver. No prueba nada, no es empírico, no es científico. Ya vamos a ver, ¿verdad?, esto de que si no es científico, lo vamos a ver. Si alguien pregunta por aquí, a lo mejor puedo contestar la pregunta más adelante, Viviana, si la toma, cómo llevamos a los procesos de saturación. Ya podríamos más adelante contestar esa pregunta. Así que estas son unas críticas que se hacen, y que cada una de esas críticas pues tomaría unas 3 horas a explicar, ¿verdad?,
una de ellas, porque volvemos a lo mismo. La investigación cuantitativa y la investigación cualitativa son dos maneras de adelantar el conocimiento, ya le he dicho en varias ocasiones. No se trata de imponer todos los elementos, los criterios que se utilizan en la investigación cuantitativa a la investigación cualitativa. Y eso tiene que tenerlo bien claro. O sea, no podemos que empiezan a hacer las comparaciones. Bien, usted puede hacer las comparaciones, pero sepa que son dos cosas distintas y que las personas tienen que saber eso. Nosotros, la mayoría de nosotros, valga verdad, yo me eduqué bajo el paradigma positivista. De hecho, mi bachillerato es en química, pero eso no da a decir que no me da la autoridad para decir que la investigación cualitativa no sirve o que la investigación cualitativa no es la mejor, cuando volvemos a lo mismo, son dos cosas distintas. Por lo tanto, lo importante es que usted tenga el conocimiento antes de decir que algo, ¿verdad?, no es lo ideal o no sirve, sino que tenga ese conocimiento. Cuando hablamos de ese método científico, igual, ¿verdad?, si usted lo quiere ver, porque es importante, nosotros comenzamos con una interrogante. Allá en investigación cuantitativa también se comienza con una interrogante. Un problema de investigación. Tenemos un problema que tenemos que definir. Hay un problema, nosotros hablamos sobre ese problema de investigación. Hablamos sobre ese problema de investigación, tenemos un propósito, tenemos, ¿verdad?, unas preguntas de investigación que hacemos. Aquí no hablamos de hipótesis. Es bien importante que usted tenga eso cuando estamos hablando de investigación cualitativa. Y cuando comencé, quería decirle que una de las cosas que yo hacía era que después de un profundo análisis de los máximos exponentes, ¿verdad?, personas que son versadas en el área de la investigación cualitativa, lo tienen bien claro. La mayoría de ellos, o yo diría que todos, hablan sobre la importancia de hacer preguntas de investigación. No hacer preguntas de investigación, no hipótesis. ¿Okay? Entonces, téngalo en este sentido bien claro esa parte. Eso lo dejamos para la investigación cuantitativa. Hacemos una revisión de literatura y muchas veces exhaustiva y dependiendo de cuál va a ser el diseño. Por ejemplo, usted puede hacer un estudio fenomenológico donde yo quiero saber el significado de la experiencia, por ejemplo, de un grupo de madres o de mujeres que anhelan ser madres, o el significado de la experiencia de un grupo que pasó por el proceso de cirugía bariátrica. Se recomienda que en ese momento usted no haga, ¿verdad?, vaya a hacer esa investigación sin una revisión de literatura exhaustiva, pero algo tiene que conocer. Claro, esto lo podemos explicar esto bien por encima, porque dedicamos 3 horas a estudiar el enfoque fenomenológico, pero por otro lado, si utiliza el diseño de estudio de caso, pues ya ahí usted tiene que ir con una buena revisión de literatura, pero conociendo todos los contextos, ¿verdad? Me parece que es un punto sumamente importante, conociendo todos los elementos de los que usted va a investigar en ese estudio. La metodología, usted pasa por un proceso, tiene una metodología, usted tiene un diseño, hay muchísimos diseños que los vamos a ver dentro de la investigación cualitativa más adelante. Un procedimiento, o sea, donde hay una descripción de participantes, donde está la selección de los participantes y donde utiliza un sinnúmero de estrategias de recopilación de información. El otro día estaba hablándole a un grupo de personas y una de las preguntas fue, por lo general siempre que vamos a ver una investigación vemos entrevistas y por ejemplo, como estrategias de recopilación en grupos focales. Dentro de la investigación cualitativa hay un sinnúmero
de estrategias de recopilación de información. Por adelantar, además de la entrevista, los grupos vocales, tenemos la observación, tenemos la técnica de Delphi o la técnica de experto, tenemos el análisis de documentos, videos, fotografía. O sea, usted tiene un sinnúmero de estrategias que puede utilizar cuando hace investigación cualitativa. Y el análisis, pues le había comentado anteriormente que para analizar la información hay varias maneras de analizarla. Usted puede utilizar teoría emergente cuando se habla sobre lo que es la codificación abierta, la codificación axial, la codificación selectiva. Usted puede utilizar el modelo de Harry Walcott. Ahí se habla sobre lo que es la descripción, los tres componentes de ese modelo: descripción, análisis e interpretación, recordando siempre que hay una línea muy fina entre lo que es el análisis y la interpretación. Usted puede utilizar el modelo de Stevie Kolaisi-King, que es modificado por Mutaka. Usted puede utilizar a Smith y Osborne. Son maneras distintas de analizar la información cualitativa, aunque el fin último de todos estos modelos o estrategias para analizar es la codificación. La terminología, la famosa terminología que les presento ahí, lo que es la validez. Alguien me dice, ¿qué es validez? Sería interesante, podemos estar hablando. Usted habla de validez interna, validez externa. Esto yo lo referiría, ¿verdad? Todo, o sea, es palabra que se utiliza mucho cuando hablamos de investigación, perdón, cuantitativa, ¿verdad? Sobre todo algo es válido en la manera en que yo muchas veces repito la misma cosa y repito el mismo estudio, los análisis. Los hallazgos son ciertos, ¿verdad? Se repiten y son los mismos. Y hablo de confiabilidad también en ese sentido. ¿Cuán confiable es una prueba? Esto volvemos a lo mismo, podríamos estar hablando, pero son términos que se utilizan realmente dentro de la investigación cuantitativa, lo que es la validez, la confiabilidad, la representatividad, la generalización, la definición de términos y la hipótesis. No es que en investigación cualitativa, por ejemplo, se hable de definición de términos. Cuando hablamos de definición de términos en investigación cuantitativa, lo que hacemos es cuantificar, definir los términos operacionalmente, ¿verdad? Porque si los definimos operacionalmente, los podemos medir. De ahí que pues, se desarrollan lo que son las famosas hipótesis, ¿verdad? De las variables que usted tenga, etcétera, etcétera. Pero son terminologías que yo no utilizaría, yo personalmente no utilizaría dentro de la investigación cualitativa. En ese caso, en vez de utilizar me monitoreas el tiempo, por favor, Liliana. En este caso, a mí me gustaría, ¿verdad?, hablar sobre lo que yo utilizaría. Yo le presenté los términos que no utilizaría dentro de la investigación cualitativa. Cuando yo vaya a hablar de investigación cualitativa, yo hablo precisamente de estos términos. 5 términos. 5 términos. Lo que es la transparencia, lo que es la consistencia, coherencia, lo que es la comunicabilidad, lo que es la correspondencia y finalmente lo que es la constatación. Estos son los 5 términos. Yo lo refiero a Guba y Lincoln de 1981
para ver más detalles, aunque voy a explicar cada uno de ellos a continuación. Con relación a la transparencia, significa que el lector puede entender los procesos básicos de recopilación de información. O sea, que si yo leo algo, yo sé cuáles son esos procesos de recopilación de información, ¿verdad? ¿Cómo recopilo esa información? Un informe transparente permite al lector evaluar las fortalezas y debilidades intelectuales, los prejuicios y lo concienzudo que es un investigador. O sea, que usted puede, de hecho, hoy día se habla de que, bueno, no se habla, muchos de los artículos que se publican en revistas cualitativos precisamente hablan sobre la importancia de que el investigador al final aparezca por lo menos un párrafo de cuál es su relación con el tema que investigó, para de esa manera, ¿verdad?, la persona que está leyendo ese artículo sepa qué relación existía entre ese investigador para ver, ¿verdad?, bien cómo analizó y ¿verdad?, cómo nacen esos hallazgos, esa interpretación de su investigación. El otro término es la consistencia y la coherencia. Un informe creíble debe demostrar que el investigador dejó ideas y respuestas que parecían ser inconsistentes. No es eliminarlas, pero sí entender por qué ocurren. Explicar esa consistencia, ¿verdad? Esa eso que pasó ahí, ¿verdad? Esas ideas, si no son consistentes, pues uno las explica. Por eso es bien importante siempre dejar la puerta abierta para ir donde ese investigador, para ir donde ese participante, por si usted tiene que clarificar alguna información. La coherencia significa precisamente que puede ser ofrecer explicaciones de por qué estas contradicciones en temas ocurrieron y qué significan. Con relación a la comunicabilidad, el relato debe parecer real a los participantes, debe comunicar lo que significa vivir esa experiencia. Sus informantes deben reconocerse en las descripciones, aunque no estén de acuerdo con sus interpretaciones. Es bien interesante, aquí hay dos palabras, descripciones e interpretaciones. Cuando yo utilizo, por ejemplo, el modelo de Harry Walcott, si utilizo descripción, nos faltaría aquí el análisis. Es importante que una vez usted transcribe la información, usted se la pasa al lector, al participante, para que la lea, para que se asegure de que eso fue lo que él quiso decir. El próximo paso sería analizar. Cuando yo analizo, yo lo que estoy haciendo es viendo cuáles son los temas o las categorías que emergen de la información, y cuando yo interpreto a la luz de la revisión de literatura. Por lo tanto, el participante debería estar de acuerdo, o sea, entre usted y el participante debería haber un acuerdo que la descripción es la correcta, es la que él entiende que es, y ayudaría en el proceso también del análisis, pero no así de la interpretación. Él no hizo la revisión de literatura que usted hizo, por lo tanto, esto de la interpretación, pues no necesariamente, por eso no necesariamente tiene que estar de acuerdo ese participante con lo que usted interpreta. Esto, ¿verdad? Hay que acordar que hay riqueza en detalle, evidencia abundante, un texto vivo cuando se describe con relación a la investigación cualitativa. Correspondencia, cuando los hallazgos pueden ser aplicados a contextos fuera de la situación del estudio, y sus participantes pueden encontrar los mismos significativos en términos de sus propias experiencias. Cuando los hallazgos de un estudio sean estos en forma de descripción, explicación o teoría, corresponden a la información de la que emergen. Volvemos aquí, la ética es bien importante. Usted va a publicar, usted va a dar a conocerlo, pues realmente usted encontró dentro de ese proceso. El proceso de la constatación, otros investigadores pueden seguir con facilidad la ruta del proceso de decisión seguida por los investigadores y llegar a conclusiones comparables pero no contradictorias sobre la información, perspectiva o situación. Eso también es otro elemento importante que vamos a estar viendo. Entonces, aquí voy un poco más rápido con relación a las competencias del investigador. Usted tiene que tener, para poder usted adelantar ese conocimiento, usted tiene que tener unas competencias como investigador cualitativo. No es lo mismo ser un investigador cuantitativo que un investigador cualitativo. De esta misma manera, yo siempre he dicho que no es lo mismo para, ¿verdad?, el profesor o la profesora que dirige disertaciones, no es lo mismo dirigir una disertación cuantitativa que una disertación cualitativa, pero eso sería, ¿verdad?, otra clase.
primera característica, mostrar interés. Saber preguntar, en este caso saber preguntar, buscar respuestas abarcadoras, procurar profundidad en las respuestas, es bien importante esa parte, saber escuchar las relaciones emotivas, ocultar las distintas visiones del participante, respetar las pausas y los silencios. O sea, vivimos una cultura donde a veces no nos podemos quedar callados y no esperamos a que las personas realmente hablen. Ser un buen observador. La observación va bien, ¿verdad?, de la mano con relación a lo que es la entrevista. O sea, eso tenga siempre presente esa parte. Evitar ofrecer las contestaciones a los participantes cuando está haciendo una entrevista o está haciendo, ¿verdad?, una entrevista cualitativa. Ser comprensivo en el proceso, ser flexible. Emitir juicio, ¿verdad? Evitar emitir juicio o asumir un juicio. Eso es bien importante en la cultura que nosotros vivimos. Evitar asumir una posición moral, poseer conocimiento del tema que investiga. Eso es bien importante, tener buena presencia en el proceso, tener buenos modales, características indispensables cuando usted está haciendo investigación cualitativa porque está de frente, ¿verdad?, a esa persona. Tiene una persona, no tiene un número de frente. Tener buen dominio del lenguaje, ser honesto e imparcial, reconocer y poder trabajar con el nivel del participante. O sea, no es lo mismo si yo voy a entrevistar a un campesino, ¿verdad?, o yo voy a entrevistar a un ejecutivo. O sea, por tanto, ¿verdad?, hay que tener tolerancia con la incertidumbre en el proceso. Y de todo esto podría dar ejemplos, ¿verdad?, pero estamos bien cortos de tiempo, podríamos dar muchísimos ejemplos. Conocer las fortalezas y las debilidades de la estrategia de recopilación de información como es la entrevista. Para mí esto es esencial. Para nosotros los profesionales de ayuda, los trabajadores sociales, los psicólogos, se les hace mucho más fácil entrevistar, pero no todo el mundo, ¿verdad?, ha pasado por un proceso de entrenarse en esa posición. Para mí es bien importante entonces que usted piense siempre que si va a hacer entrevista, trate de hacer un estudio piloto para que usted luego vea cuáles fueron los errores que cometió y así no hacerlo en las sucesivas entrevistas. Investigación cualitativa, les presento ahora, ¿verdad?, esta tabla bien importante. Y hay cursos, para que usted tenga una idea, la Facultad de Educación de Estudios Graduados ofrece, por ejemplo, un semestre de etnografía, un semestre de investigación cualitativa, el próximo semestre se va a dar un curso de seminario de historia de vida, de un semestre. O sea, entonces, ¿verdad?, yo no voy a entrar en cada uno de ellos, pero si a usted le interesa este tipo de diseño, bien importante, ¿verdad?, que se matricule. Si va a hacer una investigación cualitativa, por ejemplo, que primero tenga la información, se matricule en el curso y después pues, se le hace mucho más fácil. Pero hablando de los diseños, pues nosotros hablamos del enfoque fenomenológico, hablamos de historia de vida, hablamos de estudio de casos, hablamos de etnografía, autoetnografía, lo que es investigación histórica, lo que es análisis del discurso, biografía es un diseño, autobiografía es un diseño, teoría emergente es un diseño. Todo, y también se utiliza teoría emergente para analizar la información. Así que aquí hay una serie de diseños. Por otro lado tenemos las estrategias. Le marco en rojo las estrategias a profundidad, estrategias semiestructuradas y entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas y entrevistas estructuradas. Como ustedes pueden ver, están en rojo, y es que cada una se diferencia. Y va a depender del diseño que usted vaya a utilizar. Si usted, por ejemplo, va a utilizar historia de vida, la estrategia de recopilación sería entrevista a profundidad. Pero si usted lo que quiere es hacer un estudio fenomenológico porque quiere conocer el significado de la experiencia, la esencia de la experiencia de algo, entonces yo utilizo una entrevista semiestructurada. Entonces, la entrevista estructurada no quiere decir que usted va a cuantificar, ¿verdad? Digo, lo podría hacer si quiere hacer algo cuantitativo, pero cuando hablamos de entrevista estructurada dentro de la investigación cualitativa nos referimos a que usted, digamos que quiere entrevistar a 5 directores y quiere hacerle 10 preguntas a cada uno.
va a entrevistar a esos 5 directores y le va a hacer preguntas, ¿verdad? Va a hacer preguntas en ese sentido, las mismas 10 preguntas a los 5 directores, o sea que no se va a salir como de ese libreto, son preguntas que usted hace a profundidad, ¿ok? Eso es bien importante. Grupo focal, hay maneras de hacer ese grupo focal, ok. Me están hablando por acá de cuánto me queda en tiempo, así que todavía podemos hablar un poquito más. En cuanto al grupo focal, la observación es otra de las maneras, análisis de documentos, videografías, fotografías, dilemas y viñetas es otra manera de analizar. El análisis dramaturgo ya es más para análisis, ¿verdad? En este caso, pero aquí tienen algunas estrategias de recopilación de información. Y hablando de grupos focales, por ejemplo, volvemos a lo mismo, todo esto una clase de 3 horas para explicar cómo se hace un buen grupo focal. ¿Qué significa hacer un grupo focal? ¿Qué significan, por ejemplo, las preguntas introductorias? ¿Qué significan las preguntas de apertura, las preguntas de transición, las preguntas clave, etcétera, etcétera, etcétera? Así que tenemos, cada uno de esos diseños se diferencia. Para darle un ejemplo rápido, una diferencia entre lo que es historia de vida y lo que es biografía. En la historia de vida, para hacer la historia de vida, tiene por obligación que tener la persona viva. Para hacer una biografía, la persona no necesariamente tiene que estar viva. Para historia de vida, por lo general, lo que usted tiene para analizar la información es el testimonio que le da la persona. Cuando utilizamos, por ejemplo, en el caso de biografía, usted tiene múltiples fuentes de recopilación de información, como son las entrevistas, como son análisis de documentos, etcétera. Así que cada uno de estos diseños se diferencia. Y es bien importante que usted, ¿verdad?, sepa, una vez que tiene el diseño, cuáles son esas estrategias de recopilación de información. Y casi estoy por aquí finalizando realmente con el análisis. Yo les presento esto, ¿verdad? De hecho, para que tenga otra idea, este semestre se está ofreciendo aquí en la universidad el curso de análisis de datos cualitativos. Para que usted tenga una idea que esto no es hablarlo en 2 minutos, sino que la persona que le interese pues puede matricularse en ese curso eventualmente, lo ofrece en la Facultad de Educación de un semestre. Hablamos de teoría emergente, los máximos exponentes de Strauss y Corbin, donde hablamos de lo que es la teoría abierta, la teoría axial y la teoría selectiva, codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. Es bien riguroso en el proceso de ese análisis. El modelo de Harry Walcott que se lo mencioné al principio, donde hablamos sobre descripción, análisis e interpretación. Él recomienda que cuando la persona está iniciándose en todo este proceso, es bien importante que separe los 3 componentes. Me fui un poco. Separe los 3 componentes. Que separe la descripción del análisis y de la interpretación. Pero cuando ya usted tiene experiencia en el proceso, pues puede integrar los 3. Puede integrar la descripción con el análisis y eventualmente con la interpretación. El de Stevico, King, que es modificado por Mustaca, pues tiene una serie de pasos. Esto se utiliza esencialmente cuando usted utiliza el diseño el enfoque fenomenológico. El de Harry Walcott usualmente lo utilizo cuando utilizo el diseño de estudio de casos. La teoría emergente pues la puedo utilizar, ¿verdad? Ahí va a depender. Historia de vida, lo que usted entienda, pues, la palabra dice teoría emergente. Y finalmente Smith y Osborne se utiliza mucho en el campo de la psicología, también da una serie de pasos para cómo usted va a analizar esa información. Ok, ¿verdad? Con esto termino. Tengo varias preguntas por aquí. Vuelvo a pedir mis excusas, porque le digo, yo, ¿verdad? No es lo preferido mío hablarle a la computadora por 1 hora. Yo espero que ustedes hayan podido recibir, que no, ¿verdad?
siempre hay dudas en el aire. Tiene mi correo electrónico, con mucho gusto las contesto. Aquí hay unas cuantas preguntas, voy a ver si las puedo ver de aquí. Esta. ¿Cómo llamamos a los procesos de saturación? Bueno, el proceso de saturación, a la persona que me hace la pregunta, hablo de saturación cuando, ¿verdad? Ya el material, la información que yo comienzo a recibir, comienza a repetirse. Por ejemplo, yo puedo decir que, para que tenga una idea, ¿verdad? Pero yo puedo hacer un estudio fenomenológico. La literatura dice que el máximo de participantes debe ser, la literatura, entre 12 y 20 participantes. Entre 12 y 20 participantes. Por lo tanto, yo puedo, hasta 10 participantes se permite. Pues a lo mejor, si yo tengo entre 12 y 20 participantes, quiere decir que yo comencé a hacer mi investigación y me doy cuenta que ya al número 11 o 12 comienza a repetirse lo mismo. Usted puede terminar el estudio porque mientras más participantes usted tiene, ¿verdad? Más fuerza le da a lo que usted tiene que decir, pero sabe que llegó un punto donde podría dejar de entrevistar porque ya completó, ¿verdad?, ese proceso que se llama proceso de saturación. También pregunta si es validez. No entendí con lo que hay. Alguien me pregunta, ¿es validez? No, el proceso de saturación no es, bueno, no es validez, ¿ok? El proceso de saturación realmente no es validez. La validez, yo le había dicho que en vez de validez utilicemos los criterios de rigurosidad, que ese término no lo vamos a utilizar. Ahora, lo que podamos hablar aquí es, yo me atrevería a decirte que cuando vayas a hablar de validez se hable de triangulación. La triangulación no es otra cosa que el uso de 2 o más estrategias de recopilación de información de manera, y aquí, ¿verdad?, validez, verificar la información. Yo tengo varias fuentes, entonces yo lo que hago es que verifico la información que recopilé en la entrevista, que recopilé en la observación y que recopilé en los documentos. Por lo tanto, yo verifico que en ese sentido la información que tengo es creíble, ¿verdad? Es válida, vamos, si quiere ponerle ese punto. Por eso se habla entonces de validez. Sobre el análisis de contenido, si es un diseño cualitativo, y cuál es la diferencia entre este y el análisis de discurso. No, el análisis del discurso son dos cosas distintas, ¿verdad? Volveremos para explicar todo eso, pues yo necesitaría una clase. Yo invitaría a la persona que me hizo la pregunta de cuál es la diferencia entre el análisis de discurso, análisis de contenido, no, porque el análisis de contenido es mucho más fácil. El análisis de contenido, usted coge un extracto y usted lo que comienza es a analizar ese extracto, digamos, una página. Pues yo empiezo palabra por palabra, línea por línea, párrafo por párrafo, página por página. Y ahí empiezo un proceso de selección de códigos. Esos códigos eventualmente me están llevando a lo que es la subcategoría, y eso eventualmente me lleva a la categoría. Yo lo que analizo de una manera, claro, el análisis de contenido comenzó con lo cuantitativo, pero yo no voy a entrar en eso ahora, pero lo cualitativo, esa es la manera de comenzar con los conceptos, ir a las subcategorías y eventualmente a las categorías. Pero para esto necesitamos más tiempo para explicártelo con calma. El análisis de discurso, pues ya, ¿verdad?, entran otros elementos. De hecho, el libro de investigación cualitativa, Fundamentos de Estrategias y Diseños y Estrategias, precisamente tiene un capítulo entero de lo que es el análisis del discurso y lo que significa el análisis del discurso. Ya ahí, ¿verdad?, hay unas estrategias, unas técnicas más profundas para llevarlo a cabo. Así que mi invitación es que sí, que me escriba y que con mucho gusto me siento con la persona que es y hablamos sobre el análisis del discurso con más detalle. Última pregunta, ¿se puede usar el término estudio piloto para hacer una entrevista piloto, para ver la fluidez de las preguntas? Sí, se puede hacer un estudio piloto. De hecho, yo lo recomiendo. Es bien importante. Les cuento esta experiencia rápida para que tengan una idea. A mí me tocó hacer una historia de vida. Yo estuve recogiendo por varios encuentros esa historia de vida de una persona. Cuando transcribí, que estuve unas 38 horas transcribiendo, en aquel momento no había lo que era el programa de Dragon, ¿verdad? Y la cosa se hacía un poco más difícil transcribir. Cuando yo terminé,
de transcribir y leí la historia de vida, aquella historia de vida no tenía ni son ni ton. O sea, no me daba cuenta que lo que yo estaba pendiente era hacer la próxima pregunta en vez de escuchar lo que la persona me estaba diciendo. Entonces ese estudio piloto lo utilicé como un estudio piloto eventualmente y me ayudó entonces a corregir para hacer las próximas entrevistas. Diseño narrativo y fenomenológico son diferentes estrategias. Diseño narrativo, no es que se habla de un diseño narrativo per se. Bueno, se puede hablar, si usted quiere hablar del diseño narrativo, usted lo que hace es que lo que se habla cuando se habla de diseño narrativo es que se coge todos los diseños que cobijan bajo lo que es esa narrativa, lo que son historias de vida, lo que es la biografía, lo que es la autobiografía en ese sentido se podría, ¿verdad? Pero más que todo la historia de vida y la biografía podrían caer bajo lo que son los diseños narrativos, porque es que hay también una diferencia entre lo que es un testimonio, lo que es una narrativa, lo que es o sea, todo esto son terminologías que tienen sus diferencias, pero volvemos, ¿verdad? Y hago también la invitación, el fenomenológico, sí, yo no hablo de diseño, hay artículos que lo presentan como diseño, yo lo hablo de fenómeno, lo hablo como enfoque porque proviene precisamente de la filosofía. Entonces, ya, ¿verdad? Pero sí, técnicamente es un diseño. Y los narrativos, pues, lo que son historias de vida, biografía, etcétera. ¿Qué texto recomienda para conocer más sobre el análisis de contenido? Bueno, yo no tengo un texto como tal. Es bien difícil conseguir un capítulo. En mi oficina sé que tengo un capítulo que se lo podría facilitar. Ahora no recuerdo exactamente el autor sobre análisis de contenido. Pero como texto per se yo no... Y mire que he leído mucho y he tenido en mis manos muchos textos, pero de análisis de contenido per se no en estos momentos no podría recomendarle un texto, ¿verdad? Más allá de ese artículo que tengo, de un capítulo de un libro que se lo puedo facilitar. Bien, pues agradezco la oportunidad que me han dado, ¿verdad? A través de este medio. Vuelvo a reiterar mi disposición, tienen mi correo electrónico y espero que pues aquellas personas que están en este proceso de lanzarse a hacer la investigación cualitativa, que cuenten con mi asesoría en ese sentido. Adelante y que pasen buena semana.